Hace 25 años, compré en secreto una casa en la playa. Un día, mi esposo de 82 años llevó allí a su amante de 23. Venían riéndose, pero cuando abrieron la puerta, yo ya los estaba esperando con mi sorpresa. Buenos días, queridas oyentes. Me alegra que estés aquí conmigo. Por favor, dale me gusta a este vídeo. Escucha mi historia hasta el final y cuéntame desde qué ciudad me estás viendo. Así puedo saber hasta dónde ha llegado. Mi nombre es Eleanor Mars y tenía 78 años el día en que entendí, con una claridad completa y terrible, que el hombre al que le había dado 54 años de mi vida era un extraño. Pero me estoy adelantando. Déjame empezar donde empiezan todas las historias que realmente valen la pena. Al principio, cuando todo aún parecía estar bien desde afuera. Richard y yo nos conocimos en 1965, en un evento social de la iglesia en Savannah, Georgia. Él tenía 28 años, hombros anchos y esa sonrisa segura que hacía que las mujeres olvidaran hasta su propio nombre. Yo tenía 24, era práctica, hija de un farmacéutico que me enseñó que las únicas cosas en la vida en las que realmente se puede confiar son las propiedades y los documentos. Nos casamos 8 meses después. Yo llevé el vestido de mi madre. Él lloró en el altar, o al menos eso me dije durante 50 años. Mirando atrás, creo que simplemente era la luz en sus ojos. Construimos una vida como se hacía en esa época, despacio, con terquedad, ladrillo a ladrillo. Richard dirigía una compañía regional de seguros. Yo crié a nuestros 3 hijos, Margaret, James y Caroline, y fui maestra de primaria durante 31 años. Teníamos una buena casa en Hilton Head, Carolina del Sur. Teníamos nietos que llamaban los domingos. Teníamos rutinas que, si no eran apasionadas, al menos eran sólidas, confiables, como un buen mueble. Pero hace 25 años, algo cambió dentro de mí. No sé exactamente qué lo provocó. Tal vez fue ver a mi amiga Dorothy perderlo todo cuando su esposo la dejó sin nada, salvo deudas de tarjetas de crédito y un auto en leasing. Tal vez fue simplemente ese conocimiento silencioso y persistente que había vivido en mi pecho durante años, ese que nunca me permití nombrar. Sea lo que sea, en la primavera de 1999 hice algo que no le conté a absolutamente nadie. Compré una casa en la playa. No con nuestra cuenta conjunta, sino con dinero que había estado apartando desde 1987. Una cuenta privada a mi nombre de soltera, Eleanor Patton, en un banco de 2 pueblos más allá. 31 años de dinero de cumpleaños, de Navidad, una pequeña herencia de mi tía Ruth, y ahorro paciente, constante. La casa era una modesta cabaña blanca de madera en Fripp Island. 3 dormitorios, un porche envolvente a unos 40 metros del agua. Pagué $214,000 al contado. La escritura estaba únicamente a mi nombre. Le dije a Richard que era una inversión de alquiler que había heredado del patrimonio de la tía Ruth. Nunca pidió ver los papeles. Nunca lo hizo. Durante 25 años, esa casa permaneció en silencio a mi nombre, alquilada a través de una agencia local, pagando sus propios impuestos y generando ingresos modestos que yo guardaba en una cuenta separada. Richard sabía que la casa existía, de una forma vaga y desinteresada, como los esposos saben de las cosas que no les afectan directamente. Nunca fue allí. Nunca preguntó por ella. Y entonces, las cosas empezaron a cambiar. Comenzó el año en que Richard cumplió 80. Pequeños detalles. Un segundo teléfono móvil que, según él, era por trabajo, aunque llevaba 12 años jubilado. Cenas que se alargaban. Una nueva membresía en el gimnasio, lo cual habría sido enternecedor si no se hubiera lesionado al bajar del porche el invierno anterior. Un interés repentino por su apariencia. Camisas nuevas. Una colonia distinta. Algo intenso y joven que no encajaba en un hombre de 80 años. Yo lo noté. Siempre he sido de notar las cosas. Pero me conté las historias que las mujeres se cuentan a sí mismas, que estaba paranoica, que estaba imaginando, que los hombres de su edad no hacen eso, que era imposible, que después de 50 años. Hasta que llegó el estado de cuenta de la tarjeta de crédito que no debía ver. Lo encontré por accidente, entre 2 revistas de pesca en la mesita de noche.
Un cargo de $340 en un restaurante de Charleston que no conocía. Uno de 189 en una joyería. Y un cargo repetido 3 veces en 4 meses en un hotel de Fripp Island. En Fripp Island. ¿Dónde estaba mi casa? Me senté en el borde de la cama durante mucho tiempo, sosteniendo ese papel, sintiendo como algo se vaciaba dentro de mí. Algo que nunca he sabido nombrar del todo. No era exactamente tristeza. No era exactamente rabia. Era más bien como pisar lo que creías que era suelo firme, y descubrir que no hay nada debajo. 2 semanas después, contraté a un investigador privado. Se llamaba Dale Cummings, un exayudante del sheriff del condado de Beaufort. Discreto, profesional y meticuloso. Le tomó 11 días. Me envió 3 fotografías. En la primera, Richard caminaba por la orilla de Fripp Island con una mujer joven. En la segunda, estaban sentados en la terraza de un restaurante, su mano sobre la de él en la tercera, y esta es la que nunca he podido tirar. Estaban en el porche de mi casa en la playa. Mi casa. El porche blanco con las contraventanas verdes que yo misma había vuelto a pintar en 2019. Se estaban riendo. Su nombre, me dijo Dale, era Brittany Coles. Tenía 23 años. Trabajaba en un salón de uñas en Beaufort. Y, al parecer, Richard le había estado diciendo que la casa de la playa era suya. Un pequeño regalo, la llamaba. Un lugar solo para ellos. Leí ese informe sentada en mi mesa de la cocina en Hilton Head, con el café enfriándose y la luz de la mañana entrando por la ventana como siempre, indiferente y brillante. Pensé en Dorothy, pensé en el consejo de mi padre, pensé en la escritura guardada en una caja de seguridad en el First National Bank de Beaufort, con mi apellido de soltera escrito cuidadosamente en la parte superior. Y entonces pensé, que se rían. Yo tenía algunas cosas que organizar primero. Al día siguiente de recibir las fotos de Dale, no llamé a un abogado. No confronté a Richard. No lloré. O mejor dicho, lloré una vez, brevemente, en la ducha, donde nadie pudiera oírme. Luego abrí el agua fría y me quedé allí hasta poder respirar con normalidad. Lo que hice fue sentarme en mi escritorio con un bloc legal y un bolígrafo, y hacer una lista. Siempre he hecho listas. Mis alumnos solían burlarse de mí, la señora Mars y sus listas. Pero así es como pienso. Así es como separo lo real del miedo. Y esa mañana necesitaba desesperadamente saber la diferencia. En el lado izquierdo de la hoja escribí, lo que tengo. La casa de Hilton Head, comprada conjuntamente en 1978. Valor actual aproximado, $890.000. Nuestra cuenta de ahorros conjunta, con un poco más de $340.000. La pensión de Richard de la compañía de seguros, $4.200 al mes. Mi pensión como maestra, $1.850 al mes. Una cartera de inversiones conjunta de aproximadamente $280.000. Y, aparte, en silencio, completamente mío. La casa en la playa de Fripp Island, valorada ahora entre $580.000 y $620.000, y la cuenta privada asociada, con $67.000. En el lado derecho de la hoja escribí, lo que podría perder. Y esa lista era más larga de lo que me habría gustado. Carolina del Sur es un estado de distribución equitativa, no de bienes gananciales. Eso significaba que, en un divorcio, los bienes se repartirían de forma equitativa. En la práctica, eso quería decir que un juez evaluaría la duración del matrimonio, las contribuciones de cada cónyuge y otros factores. Después de 54 años, con el nombre de Richard en la mayoría de nuestros bienes compartidos, el resultado de un divorcio no estaba garantizado a mi favor. Un buen abogado podía argumentar muchas cosas. Richard siempre había ganado más. Y tenía la costumbre de minimizar mis aportes, como hacían muchos hombres de su generación. Lo había escuchado decirlo en cenas, riéndose. Ellaner mantiene el hogar funcionando, como si 31 años enseñando y criando a 3 hijos fueran simplemente tareas domésticas. También estaba la cuestión de Richard en sí. Tenía 82 años. Con una salud razonable para su edad, pero no robusta. Su memoria se había ido suavizando en los últimos 2 años. Nada clínico, nada diagnosticado,
Pero yo lo había notado. Repetía historias. Olvidaba citas. Y ahora entendía, con una claridad nueva y desagradable, que era profundamente vulnerable a una mujer joven que sabía cómo ser atenta. No sabía exactamente qué quería Brittany Coles de él, pero podía imaginarlo y también podía imaginar quién intentaría asegurarse de que lo consiguiera. Tenía miedo. Quiero decirlo con claridad, porque a las mujeres de mi generación se nos espera que seamos o estoicas o histéricas. Y la verdad es que casi nunca es ninguna de las dos cosas. Yo estaba genuinamente asustada. Asustada de perder la seguridad que había construido durante toda una vida, de tener 78 años y empezar de nuevo, de lo que le haría a mis hijos ver el matrimonio de sus padres desmoronarse de la forma más humillante posible. Pero debajo de ese miedo, algo más se estaba endureciendo. Pensé en la escritura guardada en la caja de seguridad, pensé en la fecha, 14 de abril de 1999. 25 años antes de todo esto. Había comprado esa casa cuando Richard aún me era fiel, o cuando yo aún creía que lo era. La había comprado con mi propio dinero, a mi nombre, como una póliza silenciosa contra un futuro que esperaba que nunca llegara. El futuro había llegado. Y la póliza estaba a punto de ser útil. Pedí cita con una abogada. No con cualquiera. Llamé a Patricia Hull, una amiga de mi club de lectura que había ejercido derecho de familia durante 30 años antes de jubilarse. No quería contratarla. No quería que alguien que me conociera personalmente fuera mi abogada. Lo que quería era su recomendación. La invité a almorzar en un lugar tranquilo en Bluffton, le conté todo y observé cómo su expresión pasaba de la sorpresa, a la indignación en mi nombre, y finalmente a esa mirada concentrada que tienen los abogados cuando están trabajando. Me dio 3 nombres. Me dijo que llamara a la primera, Sandra Weiss, una abogada de familia en Beaufort, esa misma tarde. También me dijo algo que yo ya intuía, pero necesitaba escuchar de una profesional. Dado que la propiedad de Free Pyland había sido comprada completamente con dinero propio, dinero que nunca pasó por nuestras cuentas conjuntas, y que la escritura siempre había estado a mi nombre de soltera, y que Richard nunca había contribuido a su hipoteca, impuestos o mantenimiento, había un argumento muy sólido para clasificar esa casa como propiedad separada. Mi propiedad. Richard no podía tocarla. Y, más importante aún, y aquí fue donde empecé a ver la forma completa de lo que debía hacer. Él no podía regalarla. Porque eso era exactamente lo que había estado haciendo, ¿no? Parado en mi porche, mostrando mi casa a una chica de 23 años, dejándole creer que era suya para ofrecerla. La arrogancia de eso era casi hermosa, de una forma terrible. No tenía idea de que el suelo sobre el que estaba parado me pertenecía completamente. Llamé a Sandra Weiss esa misma tarde. Le dije que necesitaba entender mi posición legal antes de hacer cualquier movimiento. Fue tranquila, meticulosa y, tal como Patricia había prometido, excelente. Nos reunimos 2 días después en su oficina en el centro de Beaufort. Llevé la escritura, los registros de las cuentas, 25 años de ingresos por alquiler, y el informe de Dale Cummings con las fotografías. Sandra revisó todo con cuidado. Luego me miró. Señora Mars, dijo, usted ha estado más preparada para este momento que cualquier cliente que haya visto en 30 años de ejercicio. Le respondí que mi padre era farmacéutico, y que siempre decía, la mejor medicina es la que tomas antes de enfermarte. Ella sonrió. Y luego me explicó lo que debía hacer a continuación. Sentada en esa oficina silenciosa, con el estrecho de St. Helena visible a través de la ventana y la luz de la tarde entrando dorada y constante, sentí como el miedo en mi pecho empezaba. No a desaparecer, sino a transformarse en algo que podía usar. Un plan tiene forma. Y cuando puedes ver esa forma, puedes aferrarte a ella. Yo podía ver la mía. El primer paso oficial que di fue también el más silencioso. Un martes por la mañana de octubre, conduje sola hasta el First National Bank de Beaufort, retiré la escritura de la caja de seguridad y pedí que la revisara la asistente legal de Sandra para asegurar que estuviera correctamente registrada en el condado. Lo estaba. Cada detalle en orden. Eleanor Patton Mars, mi nombre legal completo, figurando como única propietaria.
El segundo paso fue menos silencioso, aunque Richard aún no lo sabía. Sandra y yo habíamos acordado una estrategia. Antes de iniciar cualquier proceso de divorcio, nos aseguraríamos de que la casa de la playa fuera tasada formalmente, que su estado de propiedad estuviera documentado en informes legales explícitos, y que su historial de alquiler, 25 años, quedara recopilado en un registro capaz de resistir cualquier impugnación legal. También contactamos a la agencia de alquiler en Fripp Island para confirmar que el contrato de gestión de la propiedad estuviera actualizado y sin ambigüedades. Lo estaba. La casa era legalmente mía, operativamente mía y financieramente mía en todos los sentidos que importaban. Pero una cosa es la estrategia. Y otra muy distinta es lo que viví durante esas semanas. Después de cada reunión con Sandra, volvía a casa, me sentaba frente a Richard en la mesa de la cena, le pasaba la sal, le preguntaba por su partida de golf, escuchaba sus historias sobre hombres que yo había conocido 100 veces. Y lo observaba. Como observas algo que una vez amaste y que se ha vuelto peligroso. Con cuidado. Sin sostener la mirada demasiado tiempo. Al principio no lo notó. Pero hacia la tercera semana, algo cambió en él. No podría decir exactamente qué lo alertó. Tal vez fue que dejé de preguntarle dónde había estado, tal vez fue que, por primera vez en años, parecía genuinamente indiferente. Richard siempre había necesitado mi ansiedad. Mis preguntas, mis pequeñas fricciones, eran la prueba de que yo seguía involucrada, que seguía observando, que seguía siendo suya. Cuando dejé de dárselas, no supo qué hacer con el silencio. Entonces empezó a observarme a mí. Pequeños detalles. Entraba en la habitación donde yo estaba y buscaba alguna tarea trivial, algo con lo que ocupar las manos, una excusa para quedarse y mirar. Empezó a revisar el correo él mismo, cuando durante 30 años lo había hecho yo. Me preguntó 2 veces en una semana si había hablado recientemente con Margaret o con James. Estaba tanteando. Quería saber si yo había dicho algo a los niños. No lo había hecho. Esa fue la única instrucción de Sandra que seguí sin cuestionar. No le digas nada a tu familia todavía, no hasta que todo esté en orden. No hasta que estemos listas para actuar. Brittany, descubrí, era menos paciente. Dale Cummings, aún bajo un modesto contrato, informó que había pasado por la casa de Hilton Head. Había conducido frente a ella 2 veces en una semana, lentamente, como hace la gente cuando observa algo que cree que pronto será suyo. Tenía 23 años. Y, al parecer, estaba muy segura del futuro. Segura de. Pensé mucho en ella durante esas semanas. No con la rabia que uno esperaría. La rabia, he aprendido, requiere energía, y yo estaba usando la mía en cosas más útiles. Lo que sentía era algo más cercano a una curiosidad fría, casi clínica. ¿Qué veía ella cuando miraba mi vida? ¿Una casa? ¿Un apellido? ¿Una mujer mayor a la que solo había que esperar? La respuesta llegó antes de lo que esperaba, y desde una dirección que no había previsto. Fue James quien, sin saberlo, me entregó la evidencia que necesitaba. James es mi hijo del medio, tiene 49 años, es contador, meticuloso y cuidadoso, el que más se parece a mí. Me llamó un miércoles por la tarde y mencionó, casi de pasada, que su padre le había hecho una pregunta sobre planificación patrimonial. En concreto, Richard le había preguntado si, cuando una propiedad había estado durante mucho tiempo a nombre de uno de los cónyuges, existía alguna forma de transferirla a nombre de ambos antes del fallecimiento del propietario. Mantuve la voz firme. ¿Y qué le dijiste? Pregunté. Le dije que lo iba a averiguar, respondió James. Mamá, ¿hay algo que debería saber? ¿Esto tiene que ver con la casa de la playa? Así que Richard sabía, o al menos sospechaba, que la casa de la playa era mía, y ya estaba intentando encontrar la manera de apropiarse de ella. Después de colgar, me quedé completamente quieta un momento en la cocina. La heladera zumbaba, los pájaros de la tarde empezaban a cantar afuera. Sonidos normales. Sonidos de una vida ordinaria, que ya no era lo que parecía. Entonces llamé a Sandra. Guardó silencio unos segundos después de escucharme. ¿Cuánto tiempo crees que se dará antes de intentar formalizar esa solicitud? Preguntó. No mucho, respondí.
Tiene 82 años. Cree que no le queda mucho tiempo. Entonces nosotras tampoco lo tenemos, dijo. Eyaner, es momento de presentar la demanda. Pero antes tenía una última llamada que hacer. Llamé a Dale Cummings y le pedí que obtuviera, si era legalmente posible, cualquier documentación sobre lo que Richard le había estado diciendo a Brittany Coles acerca de la propiedad de Fripp Island. Que le había dicho exactamente qué representación le había hecho sobre su propiedad. Dale volvió a contactarme 4 días después. Había conseguido, por medios que no detallaré aquí, pero completamente legales, un intercambio de mensajes de texto entre Richard y Brittany. En ellos, Richard había escrito claramente que la casa de la playa era una inversión separada suya, y que estaba trabajando en ponerla a nombre de ambos. Leí esas palabras de pie en la oficina de Sandra, en una brillante mañana de noviembre, con el Atlántico como una delgada línea azul visible por la ventana. Su inversión separada. Mi casa, mis 25 años, la herencia de la tía Ruth, mis 31 años de ahorro cuidadoso, mi nombre en la escritura. Su inversión. Doblé la hoja impresa por la mitad. Presenta la demanda, dije. Sandra presentó la petición de divorcio un viernes por la mañana. Lo sé porque recuerdo estar parada en el estacionamiento de su edificio después, viendo a una mujer con un abrigo rojo pasear a un perro pequeño por la vereda, y pensar. El mundo se ve exactamente igual. La demanda citaba diferencias irreconciliables. Carolina del Sur no es un estado de divorcio basado en culpa para la mayoría de los casos, pero las circunstancias, las pruebas, los mensajes, las fotografías de la investigación de Dale, serían relevantes para la distribución equitativa de los bienes. Más importante aún, Sandra presentó simultáneamente una moción para establecer la casa de Fripp Island como mi propiedad separada, citando el historial de la escritura, el origen de los fondos y los 25 años de propiedad y gestión exclusiva. La moción solicitaba que el tribunal emitiera una orden preliminar que impidiera cualquier transferencia, gravamen o modificación del título de la propiedad mientras durara el proceso de divorcio. El tribunal emitió esa orden el martes. Richard fue notificado el miércoles por la tarde. Yo no estaba en casa cuando ocurrió. Había conducido hasta Beaufort para un almuerzo que no comí, en un restaurante cuyo nombre ahora no recuerdo, porque no podía estar en esa casa cuando llegara el notificador. Margaret se ofreció a quedarse conmigo, pero le dije que necesitaba pasar el día sola. No era del todo cierto, pero era lo que podía decir. Volví conduciendo por la carretera costera, con los pastizales del humedal moviéndose con el viento de octubre y el cielo bajo y gris. Me quedé sentada en el auto, en la entrada de la casa, unos minutos antes de entrar. Richard estaba en la sala. Tenía los papeles en las manos. No estaba llorando, no estaba destruido, no estaba arrepentido. No era el hombre que había creído conocer durante 50 años. Estaba, y quiero decir esto con precisión porque importa. Estaba furioso, furioso como un hombre que ha sido descubierto y decide tratarlo como un ataque, no como una consecuencia. Me traicionaste, dijo. Sí, respondí. Aprendí observándote. Me dijo que estaba siendo vengativa, me dijo que, a su edad, 82 años, piénsalo, Eyaner, 82, el estrés de un proceso legal así era médicamente peligroso. Me dijo que no entendía la situación completa, que Brittany era solo una amiga, que estaba exagerando, que siempre había sido desconfiada y controladora. Usó exactamente esas palabras. Ahí, en la sala de la casa que habíamos compartido durante 30 años, describiendo mi atención cuidadosa y silenciosa como un defecto. Lo dejé terminar. Luego le dije. La casa de Fripp Island está bajo orden judicial. No puedes tocarla. Tu abogado te explicará el resto. Subí las escaleras. Me gustaría decirte que se sintió como una victoria. No fue así. Aún no. Se sintió como el momento después de sacarte una astilla. Doloroso. Limpio. Y completamente en carne viva. Las llamadas empezaron a la mañana siguiente. La primera fue del abogado de Richard, un hombre llamado Philip Garrett, de Charleston, con reputación de ser agresivo en divorcios de alto patrimonio. Llamó a mi celular. No contesté.
Dejó un mensaje sugiriendo que Eleanor y Richard deberían hablar directamente antes de que la situación se volviera innecesariamente complicada. Reenvié el mensaje a Sandra. La segunda llamada fue de Brittany. Llamó desde un número desconocido. Contesté por accidente, pensando que podía ser la agencia de alquiler de Fripp Island. Su voz era joven. Eso fue lo primero que noté. Lo joven que sonaba. No de una forma tierna, sino como alguien que aún no ha aprendido que juventud no es lo mismo que poder. Me dijo que Richard no había hecho nada malo, que lo que tenían era real, que yo estaba intentando destruir algo que no tenía derecho a tocar. Y luego dijo algo más, y su voz cambió ligeramente, se volvió más dura. Que Richard planeaba impugnar la clasificación de la casa de la playa como propiedad separada, porque él había invertido en ella durante los años. Le pregunté específicamente a qué inversión se refería. Dijo que él había pagado mantenimiento y mejoras. No lo había hecho. Yo tenía cada recibo, cada factura de contratistas, cada comprobante de impuestos de los últimos 25 años. Nunca pagó ni un solo clavo. Creo que le dije: deberías hablar con el abogado de Richard. Llamó 2 veces más ese mismo día. No respondí. Pero esa noche ocurrió algo que cruzó una línea. Bajé las escaleras y encontré a Richard en mi escritorio. Mi escritorio, donde guardaba mis documentos. Estaba revisando el cajón inferior. Había encontrado una carpeta con registros de la propiedad. Estaba tomando fotos de las páginas con su teléfono. Me quedé en la puerta, mirándolo. Richard, dije, suelta eso. Él levantó la mirada y, por un instante, solo un instante, pareció alguien que reconocía. Alguien cansado, viejo, y quizá asustado. Pero ese momento pasó. Y entonces dijo: estos son documentos del matrimonio. Tengo todo el derecho. Estás fotografiando documentos en medio de un proceso legal activo. Respondí. Mañana voy a llamar a Sandra, dije. Y luego voy a pedirte que te vayas. Se fue de la casa 3 días después, a petición escrita de Sandra, que mencionaba posibles acciones por desacato. Más tarde supe que fue directamente al departamento de Brittany en Beaufort. Y yo me quedé sola en mi casa, por primera vez en 54 años. Me di 5 días. No llamé a la abogada. No revisé mi correo compulsivamente. Conduje hasta Fripp Island y me senté en el porche de mi casa en la playa durante 2 de esas tardes, mirando el Atlántico, escuchando a las aves costeras, y permitiéndome sentir, sin intentar controlarlo, todo lo que estaba ocurriendo. El 5.º día, preparé café recién hecho, llamé a Sandra, y le dije que estaba lista. Philip Garrett envió una propuesta de acuerdo un lunes. Recuerdo el día porque era la primera mañana realmente fría de noviembre, y las ventanas de la oficina de Sandra estaban empañadas en los bordes cuando llegué para revisarla. La propuesta era, profesionalmente hablando, casi insultante. Ofrecía a Eleanor Mars, 54 años de matrimonio, 3 hijos criados, 31 años frente a un aula, una suma única de $180.000, su pensión como maestra y el uso de la casa de Hilton Head durante un periodo de 5 años, tras el cual la propiedad sería vendida y el dinero dividido 60-40 a favor de Richard. La cartera de inversiones conjunta se dividiría en partes iguales. Richard conservaría íntegramente su pensión de la compañía de seguros. No había ninguna mención de la casa de la playa. Simplemente no aparecía en el documento, como si al no nombrarla pudieran hacerla desaparecer legalmente. Leí la propuesta 2 veces. Luego la dejé sobre el escritorio de Sandra y la miré. No creen que la orden judicial se mantenga, dije. Philip Garrett está poniendo a prueba tu determinación, respondió. Este documento está diseñado para que te sientas afortunada de recibir algo. Es presión, no una oferta real. Tenía razón. Pero saber que es una trampa no hace que sea más fácil mirarla. $180.000 no me habrían durado mucho. Tenía 78 años. Solo los costos de cuidado a largo plazo, si alguna vez los necesitaba, podrían consumir esa cantidad en 3 años. Sin la casa de Hilton Head, sin la propiedad en la playa,
sin una parte justa de los bienes que había ayudado a construir durante 54 años. Sería una mujer mayor dependiendo de la buena voluntad de sus hijos. Eso era en lo que estaban apostando. En que tendría suficiente miedo como para aceptar. Y sí, tenía miedo. Volví a casa con la carpeta sobre el regazo, sintiendo con claridad ese miedo específico. El de ser mayor, estar sola y haber sido superada. Es un tipo de miedo particular. No es dramático, no es intenso. Es frío, como una corriente que se cuela por debajo de una puerta. Pero yo ya había tenido miedo antes. Tuve miedo en 1999, cuando compré esa casa, miedo de estar siendo paranoica, miedo de que Richard lo descubriera, miedo de lo que significaba necesitar una vía de escape dentro de mi propio matrimonio. El miedo y yo éramos viejos conocidos. Rechacé la propuesta. La respuesta de Sandra fue un documento de 2 páginas, con lenguaje legal claro, que básicamente decía: esta oferta no refleja el valor equitativo de las contribuciones matrimoniales de la señora Mars y no constituye una base para negociación. Durante 3 días después de eso, no pasó nada. Y de alguna manera, ese silencio era más ruidoso que cualquier cosa que Richard me hubiera dicho. Podía sentirlos observando. Richard, Brittany, Philip Garrett, quien más estuviera involucrado. Recalculando. Decidiendo cuál sería el siguiente movimiento. Fue Caroline, mi hija menor, quien rompió primero el silencio sobre lo que estaba ocurriendo. Me llamó un jueves por la tarde. Había estado llamando más seguido desde que Richard se fue de la casa, percibiendo que algo pasaba sin saber exactamente qué, como siempre hacen los hijos. Yo solo le había dicho lo mínimo, que su padre y yo nos estábamos separando, que era serio, que tenía apoyo legal. Esa noche simplemente dijo: «Mamá, ¿estás sola en esa casa?». Y algo en la forma en que lo dijo, sin dramatismo, solo con cuidado sincero, me hizo responder: «Ven este fin de semana. Trae a los chicos». Vinieron el sábado por la mañana. Caroline, su esposo Tom y mis 2 nietos, de 11 y 8 años. La casa se llenó de ruido, de tazones de cereal, de una pelota de fútbol que apareció mágicamente en el pasillo. Me senté en la mesa de la cocina, viendo a mis nietos discutir por el control remoto, y sentí algo que solo puedo describir como peso firme bajo mis pies. Como suelo. Caroline y yo nos sentamos en el porche trasero esa noche, después de que Tom se llevó a los niños a comer helado. Le conté la mayor parte. No lo peor. Todavía no. Pero lo suficiente. Las fotografías, los mensajes, la propuesta de acuerdo. Se quedó muy quieta un momento. «¿Desde cuándo lo sabes?», preguntó. «Desde hace tiempo», respondí. «¿Y la casa de la playa? ¿Todo este tiempo era tuya? ¿Solo tuya?». «Tu tía abuela Ruth me ayudó a comprarla», dije. «Y 30 años recortando cupones». Caroline se rió. Una risa corta, sorprendida. Luego sus ojos se llenaron de luz, se inclinó hacia mí y tomó mi mano. «¿Qué necesitas?», preguntó. Lo pensé. «Necesito que la gente sepa que no estoy loca», dije. «Y necesito a alguien que se siente conmigo cuando esto se ponga más difícil». Apretó mi mano. «Hecho», dijo. Patricia Holt, mi amiga del club de lectura que me había dado el nombre de Sandra, organizó todo a su manera discreta. Llamó a Margaret y a James por separado, con mi permiso, y les contó los hechos básicos antes de que yo tuviera que hacerlo. También habló con otras 3 mujeres de nuestro círculo social. Mujeres que nos conocían a Richard y a mí desde hacía más de 20 años. Mujeres con influencia en la comunidad, y cuya opinión Richard valoraba. Para la semana siguiente, 2 de ellas ya le habían hecho saber a Richard, de forma discreta, que estaban al tanto de lo ocurrido. No le dieron ultimátums. Simplemente le hicieron saber que estaba siendo visto. Su respuesta me llegó a través de Patricia. Dijo que yo estaba inventando cosas. Que estaba construyendo un caso falso impulsada por el orgullo herido. Guardé esa frase en un cuaderno. Porque el orgullo herido no produce 25 años de recibos, el orgullo herido no guarda una escritura en una caja de seguridad. El orgullo herido no llama a una abogada un martes por la tarde y dice: «Presenta la demanda».
No. Lo que produce eso es previsión. Paciencia. Y un padre farmacéutico que creía que la mejor medicina es la que tomas antes de enfermarte. Empezaba a sentirme mucho mejor. Vinieron un domingo. No me avisaron. Eso fue lo primero. La ausencia de aviso. La forma en que simplemente aparecieron en la puerta principal en una mañana gris de diciembre. Richard con su buen abrigo. Y Brittany de pie, ligeramente detrás de él, con una chaqueta color camel que costaba más que mi primer coche. Abrí la puerta. Los miré a ambos. Ellaner, ¿podemos pasar?, dijo Richard. Debería decir algo sobre cómo era Brittany en persona. Solo la había visto en fotografías, imágenes de perfil, fotos espontáneas del seguimiento de Dale. En persona, era más bonita de lo que esperaba. Una belleza cuidada, de esas que requieren mantenimiento y lo saben. Se mantenía ligeramente apartada, con una expresión calibrada para parecer respetuosa. A mí me pareció calculada. Me aparté de la puerta. Se sentaron en la sala. Richard en el sillón que había usado durante 30 años, lo que me pareció un hábito, o una afirmación deliberada. Brittany se sentó a su lado, en el sofá pequeño, cerca pero sin tocarlo, interpretando una especie de discreción muy concreta. Richard habló primero. Dijo que todo se había salido de control. Dijo que había sido un tonto. De verdad utilizó esa palabra. Una admisión cuidadosa de una culpa pequeña, diseñada para evitar nombrar la culpa real. Dijo que lo que tenía con Brittany era complicado, pero que nada de eso tenía por qué significar el final de 54 años. Dijo que había formas de manejar la situación sin abogados, sin tribunales, sin poner en riesgo todo lo que habíamos construido. Creo que si estuvieras dispuesta a sentarte y hablar racionalmente, dijo. Racionalmente. Ahí estaba. La palabra que había estado esperando. La palabra que en realidad significa, si dejaras de insistir en tu propia realidad, y aceptaras la mía. Me senté frente a ellos, con las manos sobre el regazo, y no dije nada. Había aprendido en 54 años de matrimonio y 31 años de docencia que el silencio es una herramienta mucho más poderosa de lo que la mayoría cree. Cuando dejas de llenar el aire, los demás lo hacen. Y lo llenan con la verdad. Brittany habló después. Y quiero ser cuidadosa al repetirlo, porque importa. Dijo que entendía que esto era doloroso para mí. Dijo que no tenía intención de herir a nadie. Dijo que esperaba que algún día yo pudiera entender que los sentimientos son complicados, y que el amor no sigue siempre las reglas que esperamos. Y luego dijo. Y sinceramente, para alguien de tu edad, quizás sería más fácil aceptar un acuerdo limpio y, bueno, no tener que ocuparte de propiedades. Especialmente la casa de la playa. Es mucha responsabilidad. La miré un momento. ¿Cuánto tiempo llevabas esperando para decirme eso?, pregunté. Su expresión cambió apenas. Esa amabilidad calculada se movió, y debajo apareció otra cosa. No exactamente maldad, pero algo cercano. Impaciencia, derecho, la absoluta certeza de que ella era quien debía salir ganando en esta historia. Richard intervino de inmediato. Eso no es lo que quiso decir. Es exactamente lo que quiso decir, respondí. Y me gustaría que escucharas mi respuesta. Miré a Brittany directamente. Compré esa casa con mi propio dinero en 1999. Mi nombre está en la escritura. Un tribunal ya ha reconocido su estatus legal. Tus sentimientos al respecto, y digo tus sentimientos, señorita Coles, no son un argumento legal. Silencio. Entonces Richard se inclinó hacia adelante. Y aquí fue donde la máscara cayó por completo. No de forma dramática, no con gritos, sino con esa frialdad particular de un hombre acostumbrado a ser obedecido. Ellaner, dijo, te lo pido como tu esposo durante 54 años, detén esto antes de que vaya más lejos. Philip me dice que tenemos varias vías legales respecto a esa propiedad que quizá no has considerado. Esto puede volverse muy costoso para ti, muy largo, muy público. Escuché con claridad lo que no estaba diciendo.
No estaba diciendo, renuncia a la casa de la playa y te dejaremos el resto en paz. No estaba diciendo, si te resistes, haremos que esto te cueste más de lo que vale. No estaba diciendo, eres mayor, estás cansada, y esto te va a superar. En otras palabras, me estaba amenazando en mi propia sala un domingo por la mañana. Nos veremos en el tribunal, dije. Se levantó, se acomodó el abrigo. Ese gesto, ese movimiento automático que le había visto hacer después de cada conversación difícil durante 5 décadas. No hagas esto, Eleanor, dijo en voz baja. Brittany ya se estaba moviendo hacia la puerta. Los acompañé. Me quedé en el porche viendo cómo el coche de Richard, uno que nunca había visto antes, nuevo, algo que claramente había comprado el último año sin decir nada, salía del camino y desaparecía calle abajo. Luego entré, cerré con llave, y me senté en el primer escalón de la escalera. No voy a fingir que no me afectó. Me quedé allí 10 minutos, con algo frío atravesándome el pecho. No eran dudas. No exactamente. Era una comprensión clara, brutalmente clara, de lo que él me había mostrado. Que el hombre con el que me había casado estaba dispuesto a usar un sistema legal, un abogado, y a una mujer de 23 años como herramientas para quitarme lo que yo había construido. Que, a sus 82 años, no estaba arrepentido, ni acabado. Eso daba miedo. Pero también fue lo más esclarecedor que me había ocurrido desde que encontré aquel estado de cuenta. Porque si aún luchaba con tanta fuerza, si creía que aún había algo que ganar, entonces yo estaba haciendo exactamente lo correcto. Tomé el teléfono y le escribí a Sandra. Vinieron hoy a la casa. Intentaron persuadirme, hubo amenazas veladas sobre costos legales. Quiero hablar del cronograma. Creo que deberíamos acelerar. Respondió en menos de 1 hora. De acuerdo. Te llamo mañana por la mañana. Me preparé un té. Me quedé de pie frente a la ventana de la cocina, mirando el roble del vecino moverse con el viento de diciembre. La luz era tenue, gris, absolutamente normal. Pensé. Hace 25 años compré una casa con dinero que ahorré en secreto. Y creo que incluso entonces ya sabía qué clase de hombre había elegido. Simplemente, no me lo había permitido decir. La audiencia se programó para la 3ª semana de enero. Esa mañana me vestí con cuidado. No como una actuación. No me vestía para nadie en esa sala. No intentaba parecer frágil, ni simpática, ni impresionante. Llevaba el traje gris de lana que había comprado para el bautizo del hijo mayor de Margaret, y los pendientes de perlas de mi madre. Me tomé mi tiempo. Porque había aprendido que los rituales de preparación importan, igual que la concentración de un cirujano antes de una incisión. No es vanidad. Es disciplina. Sandra había pasado las 6 semanas anteriores construyendo un caso que, según me dijo, era el más limpio de su carrera. Teníamos la escritura original, fechada el 14 de abril de 1999, a mi nombre de soltera. Toda la cadena de titularidad sin ninguna transferencia ni copropiedad en ningún momento. Registros bancarios que demostraban que la compra se había financiado completamente con mi cuenta privada, cuyos fondos podían rastrearse a fuentes completamente separadas de nuestras finanzas matrimoniales. La herencia de la tía Ruth, mis ahorros personales durante 12 años, los ingresos por alquiler de la propia propiedad. 25 años de impuestos pagados. Todos a mi nombre. Facturas de contratistas, registros de mantenimiento, contratos de alquiler. Cada documento demostrando una sola propietaria gestionando una sola propiedad. También teníamos la propuesta de acuerdo de Philip Garrett, que curiosamente omitía por completo la casa de la playa, lo que sugería que incluso él entendía la debilidad de su posición. Y teníamos los mensajes. Las propias palabras de Richard. Su inversión separada. Su propia afirmación, su propia representación fraudulenta ante Brittany Coles, de que una propiedad que pertenecía completamente a su esposa era suya para ofrecerla. Me senté en la sala del tribunal, coloqué las manos planas sobre la mesa, y respiré. Richard estaba al otro lado, junto a Philip Garrett. Llevaba un traje que no le había visto antes. Azul oscuro, bien cortado, el traje de un hombre que intenta proyectar autoridad. No me miró al entrar.
Brittany no estaba en la sala. Era una audiencia civil, no un juicio, y ella no tenía un rol formal. Pero yo sabía que estaba esperando. Estaba esperando. Philip Garrett habló primero. Él fue pulido y agresivo, tal como Patricia había prometido. Y presentó 3 argumentos con notable habilidad. El primero, que Eleanor había realizado una transacción financiera secreta durante el matrimonio utilizando fondos acumulados dentro del mismo, lo que podía considerarse como bienes conyugales. El segundo, que Richard había contribuido indirectamente a la propiedad mediante el apoyo financiero que le permitió a Eleanor ahorrar. El tercero, que la intención general del patrimonio del matrimonio podía interpretarse como unificada, haciendo que la separación formal de la escritura fuera solo una formalidad legal, y no un reflejo real de la propiedad. No eran malos argumentos. Quiero decirlo claramente, porque creo en reconocer cuando corresponde. Philip Garrett era un abogado hábil, haciendo el mejor caso posible con lo que tenía. El problema era la evidencia. Sandra respondió punto por punto. La cuenta de ahorro existía desde antes de los años de mayor ingreso del matrimonio, y se había mantenido siempre a mi nombre de soltera. El origen de los fondos podía rastrearse a mi herencia personal y a mi salario como maestra, documentado, verificado, y nunca mezclado con las finanzas conjuntas. Richard había tenido 25 años para contribuir a la propiedad o figurar de alguna forma en ella, y no lo había hecho. Ni su nombre ni su dinero, ni una sola transacción. Los ingresos por alquiler habían ido directamente a mi cuenta privada, y se habían utilizado para el mantenimiento y reinversión de la propiedad. Entonces Sandra presentó los mensajes de texto como prueba. Philip Garrett objetó. La objeción fue rechazada. La jueza los leyó en silencio. Observé su rostro, sereno, contenido. Una jueza con 16 años en el tribunal de familia. Leyó los mensajes 2 veces. Luego miró a Philip Garrett. ¿La postura de su cliente es que estos mensajes representan un malentendido?, preguntó. Hubo una pausa. De esas que llenan toda la sala. Philip Garrett respondió con cuidado. Mi cliente hizo algunas declaraciones informales que pueden no reflejar con precisión el estado legal de la propiedad. La jueza lo miró un momento. Luego miró a Richard. Y algo cambió en su rostro. La autoridad se deslizó. No de golpe, no de forma dramática. Sino poco a poco, como una pared que empieza a agrietarse. La expresión segura y controlada se volvió forzada. Luego el esfuerzo se hizo visible, y después dejó de funcionar. Lo que quedó debajo fue algo que no le había visto en años. Incertidumbre. Incertidumbre real. La que aparece cuando la historia que alguien ha estado contando se enfrenta con los hechos. Intentó hablar. Su señoría, dijo Richard. Y se detuvo. Philip Garrett apoyó una mano en su brazo. Un gesto pequeño, entrenado. Deja de hablar. Richard no se detuvo. La casa, yo siempre entendí que Eleanor y yo teníamos un acuerdo sobre. Señor Mars, interrumpió la jueza, con firmeza. Y él se calló. Me quedé completamente quieta. No lo miré con triunfo, no lo miré con lástima. Lo miré como se mira algo que ya ha terminado. Con una claridad tranquila y triste. Después de la audiencia, en el pasillo, vi a Philip Garrett hablando con Sandra en voz baja y rápida. No escuché las palabras, pero reconocí la postura. La postura de un hombre recalculando que puede pedir de manera razonable. Sandra se acercó a mí después. Y dijo 4 palabras. Va a llegar a un acuerdo. Asentí. En tus términos, añadió. Miré por la ventana del pasillo. La luz de enero caía sobre la calle. Fría, limpia, clara. Pensé en la casa de la playa en Free Island, con sus contraventanas verdes, su porche, y las aves girando sobre el agua. Sí, dije. Lo hará. El acuerdo se formalizó en febrero, un jueves, en la oficina de Sandra. Quiero describir ese lugar porque lo recuerdo con absoluta claridad, y creo que es porque el cuerpo sabe cuando un momento es definitivo, incluso antes de que la mente lo entienda.
La oficina de Sandra tenía paredes color crema y vista a un roble enorme que había crecido más de lo que el espacio permitía, y por eso mismo era imponente. Había pilas de documentos sobre la mesa de reuniones, una jarra de agua, 2 vasos. Sandra en la cabecera. Philippe Garrett frente a nosotras, con la expresión de un hombre que ha aceptado una comida desagradable, y la termina porque es demasiado profesional para no hacerlo. Richard no estaba presente. Le habían aconsejado no estar. Esa ausencia, esa silla vacía, me dijo todo lo que necesitaba saber. No estaba en la sala, del mismo modo en que ya no estaba en mi vida. De pronto, después de 54 años, simplemente no estaba. Los términos tomaron 3 semanas en negociarse después de la audiencia. Philippe Garrett intentó al principio reafirmar algunas de sus posiciones iniciales. Sandra respondió a cada intento con documentación. Intentó argumentar por última vez sobre la casa de la playa, citando una teoría legal sobre interés beneficioso que Sandra ya había previsto, y estaba lista para desmontar. Intentó revisar la división de las inversiones. Intentó suavizar los términos de las pensiones. Cada intento chocaba contra el mismo muro. La evidencia. 25 años de documentación meticulosa. Una escritura que nunca había cambiado. Mensajes de texto escritos por el propio Richard, demostrando que siempre había sabido de quién era esa casa, incluso mientras le decía a una mujer joven lo contrario. Al final, los términos fueron estos. La casa de la playa en Fripp Island fue confirmada como mi propiedad separada, completamente fuera del patrimonio conyugal. Era mía. Totalmente. Legalmente. Definitivamente. La casa de Hilton Head, nuestro hogar durante 30 años, sería vendida. De los ingresos, yo recibiría el 60%, reflejando mi mayor contribución financiera a su adquisición y mantenimiento. Richard recibiría el 40%. La cartera de inversiones conjunta se dividió en partes iguales. Richard conservó su pensión de la compañía de seguros, yo conservé mi pensión como maestra. Además, y este fue el punto más difícil de alcanzar, donde Philippe Garrett más se resistió. Richard aceptó un pago único de $95.000 a L. Janer. En reconocimiento a las contribuciones al matrimonio que no habían sido compensadas en la división de bienes. Firmé mi nombre al final del documento a las 2:47 de la tarde. Después supe cosas que antes no sabía. Cosas que salieron a la luz durante el proceso de revelación financiera obligatorio en el divorcio. Richard había transferido $43.000 desde una cuenta personal de inversión a Brittany Coles en los 14 meses anteriores. No a una cuenta conjunta, no mediante ningún instrumento que lo hiciera recuperable legalmente. Directamente a ella. Transferencias en efectivo, múltiples operaciones, cada una justo por debajo del umbral de reporte. Lo sospechaba. Pero no conocía la cifra. También supe que había firmado como codeudor el alquiler del departamento de Brittany en Beaufort. El mismo departamento al que se mudó cuando dejó nuestra casa. El contrato estaba a nombre de ambos. Y él pagaba la mayor parte del alquiler. Ese dinero no podía recuperarse legalmente. El contrato era un asunto privado. Pero todo eso completaba el panorama. Lo que había estado haciendo, cuánto tiempo llevaba haciéndolo y cuánto estaba dispuesto a gastar, creyendo que podía regalar lo que era mío. No me permití enfadarme por esos $43.000 como quizá lo habría hecho antes del acuerdo. Después de un proceso legal largo, aparece un tipo de sensación distinta. No es paz. No es agotamiento. Es algo intermedio. Como el sedimento que se asienta cuando el agua deja de moverse. Lo que tenía era esto. Un reconocimiento legal de que la propiedad que compré con mi previsión y mi esfuerzo, era mía. Una división justa de lo que habíamos construido juntos. Seguridad financiera que no iba a desaparecer. Mi nombre, L. Janer and Patton Mars, en documentos que decían: esto es suyo. Y también tenía algo más difícil de nombrar, pero igual de real. El conocimiento de que, hace 25 años, una versión más joven de mí ya sabía algo que aún no podía decir en voz alta. Y actuó en consecuencia. En silencio, con cuidado. Y tenía razón.
Sandra me acompañó hasta el coche. El aire de febrero era fresco y olía al humedal. Ellaner, deberías estar orgullosa de cómo manejaste todo esto, dijo. Lo pensé un momento. Mi padre me decía, respondí, que la mejor medicina es la que tomas antes de enfermarte. Abrí la puerta del coche. Solo desearía haber estado lo suficientemente equivocada como para no necesitarla nunca. Sandra asintió. Entendía. Conduje de regreso por la carretera costera, la misma que había recorrido el día en que notificaron a Richard. Los pastizales del humedal estaban marrones y quietos bajo la luz del invierno, y el agua era gris, completamente lisa. Seguí conduciendo hasta Fripp Island. Aparqué frente a mi casa. Mi casa. La de madera blanca, con contraventanas verdes y un porche que la rodea. Me quedé un momento dentro del coche. Luego bajé, subí los escalones del porche, abrí la puerta con mi llave y entré. La casa olía a madera, a sal, y a ese silencio particular de los lugares bien cuidados que han sabido esperar. Me senté en la silla junto a la ventana delantera, miré el Atlántico, y dejé que el silencio me rodeara. Eso fue suficiente. La casa de Hilton Head se vendió en abril. No me dio pena verla irse. Me mudé a la casa de Fripp Island en mayo. Mis 3 hijos vinieron a ayudar. Comimos pizza en el porche. Vimos a los nietos correr detrás de las aves marinas hasta que sus voces se volvieron pequeñas en la distancia. Esa primera noche, Caroline dijo: «Este lugar es perfecto para ti, mamá». Miré el agua. «Lo sé», respondí. Ese septiembre viajé sola a Maine por primera vez en 40 años. Llamé a Patricia desde un acantilado rocoso, con el Atlántico inmenso bajo mis pies. «Me siento como una persona», le dije. «Siempre fuiste una persona, Ellaner». «Lo sé, pero ahora me siento como tal». Mis nietos venían constantemente. Mi casa se había convertido en un lugar al que la gente quería ir. Y eso es lo más verdadero que puedo decir. Richard y Brittany duraron 8 meses. Para el otoño, ella se había mudado a Charleston. Él se trasladó a una residencia asistida. Fueron sus hijos quienes lo organizaron. Fui a visitarlo una vez. Cuando me levanté para irme, dijo: «Siempre estuviste más preparada de lo que te reconocí». «Sí», respondí. Yo estaba en calma. En silencio. Completamente mía. Esa es la historia de la casa de la playa. De una escritura guardada en una caja de seguridad. Y una cuenta de ahorros a nombre de soltera. ¿Qué aprendí? Que la preparación es la forma más profunda de respeto hacia una misma, que los derechos legales existen para ser utilizados, que la paciencia, cuando se cultiva en silencio, es más poderosa que cualquier confrontación. Si algo dentro de ti te dice que te protejas, escúchalo. ¿Habrías hecho lo mismo que yo? De verdad me gustaría saberlo. Déjalo en los comentarios. Y si esta historia se quedó contigo, compártela con alguien que necesite escucharla. Gracias por escuchar. Cuídate.